En el corazón de un valle de esmeralda, acunado entre colinas ondulantes y árboles milenarios, existía una pintoresca aldea habitada por ratones. Allí vivía Nico, un joven ratón de pelaje suave, ojos tan brillantes como dos luceros y un corazón lleno de preguntas. Nico no era como los demás. Mientras sus compañeros encontraban satisfacción en la cómoda rutina de recolectar bayas y semillas, y en la predecible seguridad de sus madrigueras, él sentía un vacío, una sed de significado que la vida en la aldea no podía saciar. Cada noche, se asomaba desde la entrada de su hogar y contemplaba el vasto manto de estrellas. ¿Por qué mi mundo se siente tan pequeño?, se preguntaba en un susurro, cuando el universo es tan inmenso. ¿Es esto todo lo que hay? Las historias de los ancianos, relatos de grandes viajes y hazañas lejanas, encendían su imaginación, pero también avivaban una melancolía profunda, la sensación de que su propia historia aún no había comenzado a escribirse. Dentro de él, la curiosidad y el miedo danzaban una danza incesante, un anhelo por lo desconocido que luchaba contra el temor a dejar atrás lo único que conocía. Una mañana, con los primeros rayos de un sol dorado tiñendo el rocío de los campos, Nico despertó con una certeza inquebrantable. Hoy era el día. No sabía qué buscaba, ni a dónde se dirigía, pero el llamado de la aventura era ya un clamor imposible de ignorar. Antes de partir, dirigió su mirada a su único y más preciado tesoro, un trozo de queso curado, de un aroma intenso y delicioso, que había guardado con esmero durante semanas. Para él, ese queso era más que simple alimento, era un símbolo de seguridad, un ancla a su hogar, algo que creía irreemplazable. Serás mi amuleto, pensó, mientras lo envolvía con cuidado en una hoja y lo guardaba en un pequeño morral improvisado. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y las patas temblando de emoción, Nico se despidió de su aldea y se adentró en el mundo, sin saber que cada paso lo alejaría del ratón que era para acercarlo a quien estaba destinado a ser. Mientras Nico avanzaba por los campos cubiertos de rocío, el silencio de la mañana era una melodía suave, rota solo por el susurro del viento entre las hojas. La energía de un nuevo día lo envolvía, una mezcla de expectativa y serenidad. Se adentró en un bosque frondoso, donde la luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un mosaico de luces y sombras en el suelo. Fue allí donde escuchó un sonido peculiar, el ulular grave y rítmico de un búho. Siguiendo la melodía, encontró a Oriana, una imponente lechuza de plumaje grisáceo y ojos dorados que parecían contener la sabiduría de los siglos. Estaba posada en una rama baja, observándolo como si hubiera estado esperando su llegada. Vaya, vaya, dijo Oriana, con una voz que era a la vez profunda y tranquila, como el murmullo de hojas antiguas. ¿Quién es este pequeño viajero con el corazón tan lleno de anhelos? Me llamo Nico, respondió él, con un hilo de voz. Y estoy buscando algo. Algo que ni siquiera sé lo que es. Oriana inclinó la cabeza, sus ojos dorados fijos en él. A menudo, la verdadera búsqueda no consiste en encontrar un destino, sino en aprender a leer el mapa que se dibuja con cada paso que das. Cada sendero, cada piedra, guarda una lección, aunque al principio parezca insignificante o dolorosa. Nico frunció el ceño. Sus palabras eran un enigma, pero algo en su interior le decía que eran importantes. ¿Pero cómo puedo aprender si no sé qué estoy buscando? La lechuza descendió con un vuelo silencioso y se posó en una roca cercana. Simplemente sigue adelante, pequeño ratón. La vida tiene formas misteriosas de enseñar. A veces, aquello que más atesoras te será arrebatado, no por crueldad, sino para hacer espacio a algo mucho más grande. Antes de que Nico pudiera hacer otra pregunta, Oriana desplegó sus majestuosas alas y se perdió en la espesura del bosque, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el murmullo del viento.
Continuó su camino, sintiendo que esas frases enigmáticas habían plantado una semilla de intriga en su mente, sin saber que la vida misma se encargaría de hacerla germinar muy pronto. Poco después, el hambre se hizo presente y Nico decidió que era el momento perfecto para disfrutar de su preciado queso. Se sentó al pie de un roble centenario y desenvolvió con cuidado su tesoro. El aroma familiar le trajo un instante de consuelo, un recuerdo de su hogar. Pero justo antes de dar el primer bocado, un crujido repentino en la distancia y un viento gélido que comenzó a soplar levantaron sus orejas en señal de alerta. El cielo, antes azul y despejado, se estaba cubriendo rápidamente de nubes oscuras y amenazantes. Se acerca una tormenta, pensó con preocupación. A toda prisa, guardó el queso y comenzó a correr en busca de refugio. El viento arreciaba, haciendo que los árboles se balancearan violentamente. Tras una carrera frenética entre arbustos y rocas, divisó una pequeña madriguera bajo las raíces de un árbol caído, el refugio perfecto. Sin embargo, al llegar, notó que su morral se sentía extrañamente ligero. Miró hacia atrás y un escalofrío recorrió su espalda, el queso se había caído en algún punto del camino. No, no puede ser, exclamó, corriendo de vuelta, desesperado. Pero la tormenta ya se había desatado en todo su furor. El viento levantaba hojas y polvo en remolinos, haciendo imposible ver el suelo. Los relámpagos partían el cielo y la lluvia caía a cántaros. Vencido, regresó a la madriguera, empapado y con el corazón encogido. Sentado en la oscuridad, lamentaba su pérdida. Se sentía desolado, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Pero mientras la tormenta rugía afuera, algo extraordinario ocurrió. Cuando la furia del viento comenzó a amainar, escuchó un estruendo ensordecedor a lo lejos. Asomándose con cautela, vio que un árbol gigantesco se había desplomado, cayendo exactamente sobre el sendero por el que él había estado corriendo, justo en el lugar donde buscaba frenéticamente su queso. El frío que sintió no era por la lluvia, sino por la cruda revelación. Si se hubiera detenido un minuto más para buscar, habría sido aplastado. Permaneció en silencio, mientras las palabras de Oriana resonaban en su mente con una claridad abrumadora. A veces, aquello que más atesoras te será arrebatado. Para hacer espacio a algo mucho más grande. En ese instante, comprendió. La pérdida de su queso, aunque dolorosa, le había salvado la vida. Se acurrucó en la madriguera, ya no con tristeza, sino con una inmensa y sobrecogedora gratitud. Cuando la mañana llegó, el cielo estaba limpio y los primeros rayos de sol iluminaban un mundo lavado y renovado. Nico salió de su refugio sintiendo una calma que nunca antes había experimentado. Mientras caminaba, escuchó un piar débil proveniente de un arbusto. Con cuidado, se acercó y encontró a un pequeño pajarillo, temblando de frío y visiblemente perdido. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Nico con suavidad. El pajarillo levantó su cabecita. «Estoy perdido. La tormenta me separó de mi nido», respondió con una vocecita temblorosa. Una ola de compasión inundó a Nico. Sabía lo que era sentirse solo y vulnerable. «No te preocupes», dijo con una determinación recién descubierta. «Te ayudaré a encontrar a tu familia». Con el pajarillo acurrucado cuidadosamente en su morral ahora vacío, Nico emprendió la búsqueda. El camino era difícil, pero no se dio por vencido. Finalmente, en un claro, vieron un gran árbol inclinado con un nido balanceándose precariamente en una rama. «Ahí está. Es mi nido», vio el pajarillo con entusiasmo. Nico lo ayudó a volver a casa, donde fue recibido con alegría por su madre y sus hermanos. Al observar la tierna escena, una alegría pura y genuina floreció en su corazón, una calidez que ningún trozo de queso podría haberle dado.
Se dio cuenta de que, aunque había perdido su tesoro material, había ganado algo infinitamente más valioso, el propósito que se encuentra en la bondad. El espacio vacío en su morral había sido llenado, no con un objeto, sino con un acto de amor. Continuó su viaje sintiéndose más ligero, con un nuevo entendimiento floreciendo en su interior. No tardó en encontrarse de nuevo con Oriana, quien lo observaba desde lo alto de una roca. «Veo que el camino te ha enseñado mucho, pequeño ratón», dijo la lechuza. «Sí», respondió Nico. «Perdí mi queso, pero esa pérdida salvó mi vida. Y ayudar a aquel pajarillo me dio una alegría que no conocía. Creo que empiezo a entender». Oriana sonrió con aprobación. «Estás aprendiendo, Nico. La vida nos presenta pruebas que a primera vista parecen injustas. Pero si miras más de cerca, verás que las pérdidas a menudo son protecciones disfrazadas, y los desvíos inesperados, las lecciones más valiosas». «¿Pero cómo sé si estoy en el camino correcto?», preguntó Nico. «El camino correcto no es el más fácil», respondió Oriana, extendiendo sus alas. «Es aquel que te hace crecer. Confía en el viaje, Nico. El propósito de cada paso se revela a su debido tiempo». Y con esas palabras, alzó el vuelo una vez más. Nico sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las respuestas que buscaba no estaban en un destino lejano, sino en la trama misma del viaje. Siguiendo el sendero, llegó a un claro bañado por el sol donde una pequeña fuente de agua cristalina brotaba entre las rocas. Al mirar su reflejo, no solo vio su propia imagen, sino también los ecos de su viaje, la tormenta, el pajarillo, Oriana. Era como si la fuente le mostrara los hilos invisibles que conectaban cada evento. Una hermosa mariposa dorada se posó a su lado, sus alas brillando bajo el sol. «El viaje es como esta fuente, pequeño ratón», dijo una voz melodiosa que parecía venir de la propia mariposa. «Cada acontecimiento es una gota que alimenta el flujo. Por sí solas, parecen insignificantes, pero juntas crean un río de vida y sabiduría. No necesitas entenderlo todo ahora, solo confía en el fluir». Con el corazón renovado, Nico siguió su camino hasta que llegó a un lugar que parecía latir con una energía especial. En el centro del bosque se erguía un árbol inmenso, tan antiguo como el tiempo mismo. Era el corazón del bosque. Allí, esperándolo en una de las ramas, estaba Oriana. «Bienvenido», dijo. «Este es un lugar para quienes han aprendido a escuchar las lecciones del camino». A los pies del árbol, sobre un lecho de musgo, había una ofrenda de frutas y semillas. Y entre ellas, un pequeño trozo de queso, idéntico al que había perdido. «¿Por qué está aquí?», preguntó Nico, asombrado. «Porque lo que se pierde con un propósito, nunca desaparece del todo», sonrió Oriana. «Regresa cuando estás listo para entender su verdadero valor. Pero mira a tu alrededor, Nico. Esto ya no se trata del queso. Se trata de todo lo que has crecido desde que lo perdiste». Nico miró el queso. Ya no sentía la misma ansiedad por poseerlo. Ya no era un amuleto contra el miedo, sino un recuerdo de su valentía y de las lecciones aprendidas. Comprendió entonces que la sabiduría que tanto había buscado no era un tesoro que se encuentra al final del camino. La verdadera sabiduría era el camino mismo. Era la gratitud en la pérdida, la alegría en la ayuda, y la paz en la confianza. Con una sonrisa en el rostro y una profunda paz en el corazón, Nico partió del corazón del bosque. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora caminaba con la certeza de que cada paso, cada desafío y cada encuentro era parte de una historia maravillosa, su propia historia. La aventura de Nico nos enseña que la vida, en su infinita sabiduría, a menudo nos quita lo que creemos necesitar para darnos lo que realmente nos hará crecer. La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos,
sino por la sabiduría que cultivamos en el viaje. Que tu propio camino esté lleno de descubrimientos y que en cada pérdida encuentres una lección y en cada desafío una oportunidad para florecer.